El cadáver de un hombre que decía no existir fue hallado en una habitación cerrada por dentro, desnudo y torturado, mientras el teléfono descolgado emitía un siseo constante que nadie en el hotel pudo explicar. ¿Por qué alguien viajaría cientos de kilómetros para morir desangrado en silencio mientras esperaba a un hombre llamado Don? Imagina el sonido del auricular de un teléfono de baquelita de 1935 golpeando suavemente contra la alfombra de una habitación a oscuras. Ese es el sonido del inicio de nuestro expediente de hoy. No hay registros, no hay huellas dactilares que coincidan, solo el misterio de la habitación 1046. Era el 2 de enero de 1935, en el Hotel President de Kansas City. Un hombre alto, de complexión atlética y con una cicatriz visible en el cuero cabelludo, se registró bajo el nombre de Roland T. Oben. No llevaba equipaje, solo un peine y un cepillo de dientes en el bolsillo de su abrigo. El botones que lo acompañó notó algo extraño de inmediato. Oben pidió una habitación en un piso alto, lejos del ruido, pero al entrar, se sentó en una silla en la esquina más oscura del cuarto, de espaldas a la ventana, y se quedó mirando fijamente la puerta de madera pesada. Sus ojos reflejaban una paranoia que no encajaba con el lujo art deco del hotel. La habitación 1046 no era solo un espacio físico, era un microcosmos de aislamiento en medio de la Gran Depresión. En 1935, los hoteles eran refugios de anonimato para hombres que buscaban desaparecer o reinventarse. El Presidente era un edificio imponente, un faro de modernidad con sistemas de telefonía interna de última generación para la época, pero esos mismos cables llevarían el registro de un horror que la policía nunca pudo descifrar. La mucama. Mary Zaptek entró a la habitación a la mañana siguiente para hacer la limpieza habitual. Encontró a Oben sentado en la misma silla, en la oscuridad absoluta, con las cortinas cerradas a cal y canto. Él le permitió limpiar, pero le pidió que no cerrara la puerta con llave al salir, porque estaba esperando a un amigo. Minutos después, la mucama regresó para traer toallas frescas. Escuchó dos voces a través de la puerta. Oben hablaba con alguien de forma tensa, pero cuando ella entró, solo estaba él. Sentado de nuevo en la oscuridad, mirando el teléfono. Mary, deja las toallas ahí, le dijo con una voz metálica, desprovista de emoción. En la mesa de noche había una nota manuscrita: Don, volveré en 15 minutos, espérame. El misterioso Don nunca fue visto por el personal del hotel, pero su presencia se sentía en el aire viciado de la habitación, como una frecuencia de radio mal sintonizada que genera interferencia en los nervios. El análisis técnico de la escena del crimen, realizado días después, revelaría detalles que desafían la lógica de la medicina forense de la época. En 1935, las pruebas de luminón no existían, pero la cantidad de sangre encontrada en las sábanas y la pared indicaba que el agresor se había tomado su tiempo. Roland T. Oben no fue simplemente asesinado, fue sometido a un ritual de dolor. Tenía fracturas en el cráneo causadas por un objeto contundente, heridas de arma blanca en el pecho que habían perforado el pulmón, y sus muñecas y tobillos mostraban marcas de haber sido atados con cables de teléfono. Pero lo más inquietante fue el estado del teléfono. A las 7 de la mañana del 4 de enero, la operadora del hotel notó que la línea de la 1046 estaba abierta. El interruptor de palanca de la centralita mostraba una luz roja persistente. El botones Randolph Probst subió a la habitación y encontró un cartel de no molestar colgado en la manija. Tocó la puerta y escuchó una voz profunda que decía: entra, enciende la luz. Pero la puerta estaba cerrada con llave por dentro. Al no recibir respuesta tras varios minutos,
Probst asumió que el huésped estaba ebrio y bajó a informar al gerente. 2 horas después, la luz roja en la centralita seguía encendida. El sistema de comunicación del Hotel President era un circuito cerrado de microondas analógico primitivo, propenso a interferencias, pero una línea abierta durante tanto tiempo solo podía significar una cosa: el auricular estaba fuera de su sitio. Otro empleado subió y, al abrir la puerta con la llave maestra, se topó con una visión que perseguiría sus sueños hasta el día de su muerte. Roland T. Owen estaba de rodillas en el suelo, con la cabeza entre las manos, rodeado de un charco de sangre que se extendía hasta la base de la cama. El teléfono estaba en el suelo, su cable enredado en las piernas de la víctima. La policía de Kansas City llegó al lugar y comenzó a procesar la habitación con cámaras de fuelle de gran formato, utilizando placas de vidrio que capturaban cada detalle con una nitidez espectral. No encontraron ropa de Owen en la habitación. Ni su abrigo, ni sus zapatos, ni el peine que traía al llegar. Alguien se había llevado cada rastro de su identidad, dejando solo su cuerpo destrozado como un mensaje cifrado. En el hospital, antes de morir, un detective se inclinó sobre él y le preguntó: «Roland, ¿quién te hizo esto?». Owen abrió los ojos, su mirada perdida en el vacío del techo, y susurró: «Nadie. Me caí contra la bañera». Eran sus últimas palabras, una mentira piadosa para proteger a sus verdugos o quizás un último acto de voluntad propia en un mundo que lo había desechado. Pero aquí la historia se ramifica hacia lo imposible. Mientras Owen agonizaba, una mujer llamó al hospital exigiendo saber el estado del huésped de la 1046. Cuando el recepcionista le preguntó quién era ella, la mujer respondió: «Soy la que sabe que Don no ha terminado su trabajo». Y colgó. Esta llamada fue rastreada hasta una cabina pública en la estación de trenes, un lugar donde el ruido de los motores a vapor ahogaba cualquier posibilidad de identificar una voz. En 1935, rastrear una llamada era un proceso manual que requería que la operadora mantuviera la conexión física en la centralita. Alguien sabía exactamente cuánto tiempo tenía antes de que los rastreadores llegaran. La investigación tomó un giro aún más oscuro cuando se descubrió que Roland T. Owen no existía. El nombre era un alias. Las huellas dactilares enviadas al FBI no arrojaron resultados en las bases de datos de criminales ni de veteranos de guerra. Era un hombre sin pasado, un fantasma que había ocupado un espacio físico durante 3 días antes de ser borrado. Fue entonces cuando la prensa comenzó a publicar su fotografía en los periódicos nacionales, esperando que alguien reconociera ese rostro de mandíbula cuadrada y ojos tristes. Meses después, una mujer de Birmingham, Alabama, llamada Ruby Ogletree, vio la foto en un recorte de periódico amarillento. Identificó al hombre como su hijo. Artemus Ogletree, de 17 años. Según Ruby, Artemus se había ido de casa un año antes para recorrer el país. Lo más extraño era que ella había recibido cartas mecanografiadas de él meses después de su muerte en Kansas City. Cartas que hablaban de viajes a Egipto y de una vida próspera. El análisis caligráfico y de la máquina de escribir sugirió que alguien más estaba usando la identidad de Artemus para tranquilizar a su familia mientras él ya estaba bajo tierra. Profundicemos en la tecnología de la época. Las máquinas de escribir de los años 30 tenían firmas únicas, el desgaste de los tipos de metal dejaba marcas específicas en el papel. La policía descubrió que las cartas enviadas a la madre de Artemus fueron escritas en una Remington portátil que pertenecía a un hombre que se había registrado en un hotel diferente de la ciudad bajo otro nombre falso. Los hilos se conectaban, pero no llevaban a una persona, sino a una red.
Existía una organización de huéspedes fantasma que operaba en el Medio Oeste, hombres que alquilaban habitaciones no para dormir, sino para interceptar correspondencia y realizar cobros ilegales. Aquí es donde entramos en el terreno de la Deep Web analógica. En una época sin bases de datos digitales, la información viajaba a través de teletipos y frecuencias de radio de onda corta. La habitación 1046 fue utilizada como un punto de encuentro para una organización secreta, y Don no era un nombre, sino un rango o una señal. Los detalles técnicos del teléfono descolgado sugieren que se intentó transmitir un mensaje o mantener una línea de escucha activa durante el interrogatorio de Artemus. Alguien quería que otra persona escuchara sus gritos o sus confesiones a través del cable de cobre. El misterio se vuelve más denso con el caso del funeral. Cuando el cuerpo de Artemus iba a ser enterrado en una fosa común, una empresa funeraria recibió una llamada anónima. Una voz masculina dijo que enviaría dinero para un entierro digno en el cementerio Memorial Park. Días después, llegó un sobre con billetes de alta denominación y una corona de flores con una nota, "Amor para siempre", de parte de los muchachos. ¿Quiénes eran los muchachos? En los suburbios de Kansas City de 1935, el crimen organizado tenía una estructura técnica que rivalizaba con la de la policía. Utilizaban frecuencias de radio privadas para coordinar movimientos. Hay un detalle que casi nadie menciona en los reportes oficiales. Una noche antes del asesinato, una mujer se quejó en la recepción del hotel de haber visto a un hombre con el rostro envuelto en gasas saliendo de la habitación 1046. El botones subió a investigar, pero la habitación estaba en silencio. Al mirar por el ojo de la cerradura, solo vio una silla vacía frente a la ventana. Este hombre de las gasas coincide con reportes de otros hoteles de la cadena en Chicago y San Luis. Un ejecutor que no dejaba huellas y que utilizaba el vendaje no por heridas, sino para ocultar sus rasgos faciales ante posibles testigos. El análisis psicológico de Artemus Ogletree nos muestra a un joven que huía de algo más grande que su propia familia. Sus cartas hablaban de un negocio de transmisión que le daría dinero suficiente para comprar una casa en Alabama. En la jerga de la época, la transmisión no solo se refería a la radio, sino al transporte de contrabando que requería sincronización por radio. Artemus pudo haber sido el operador de radio de una red de tráfico de influencias que falló en una entrega crucial. El castigo en la 1046 no fue por odio, sino por información. Buscaban la frecuencia o el código de una entrega que nunca llegó. Incluso hoy, si visitas el sitio donde estuvo el Hotel President, sentirás esa presión en el aire. Los edificios antiguos retienen la carga estática de los eventos violentos. El caso de la habitación 1046 es el paciente cero de los misterios de hotel modernos. Nos dice que una vez que cierras la puerta y echas el cerrojo, el resto del mundo deja de existir y quedas a merced de quien tenga la llave maestra. El hecho de que Owen, o Artemus, protegiera a sus asesinos con su último aliento es la prueba final de un terror que superaba a la muerte misma. Apaga las luces ahora. Deja que el silencio de tu habitación se llene con el eco de aquel teléfono descolgado. Si escuchas con atención, podrías oír el roce de un abrigo de lana contra el marco de la puerta. El sonido de Don llegando a su cita. No mires hacia la esquina oscura de tu cuarto, donde las sombras parecen tener una densidad diferente. Porque hay misterios que, al ser narrados, vuelven a emitir su señal en el presente. El zumbido del cable de cobre sigue ahí, esperando una voz que nunca llegará. Este expediente de la habitación 1046, el lugar donde la identidad se desvaneció entre los cables del teléfono, ha quedado registrado. No busques la llave de esa puerta.
Hay habitaciones que nunca deberían volver a abrirse. El registro de Artemis Ogletree se ha cerrado en el papel, pero en la frecuencia de lo desconocido, él sigue esperando a Dawn. En la oscuridad. Soy la voz que te acompaña en la vigilia, el que registra lo que el mundo prefiere olvidar. Y este caso, como las voces que Roland escuchó en su agonía, se queda flotando en el aire de la noche. Para siempre. Fuera de registro.